Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jaime Alfonso Sandoval y estoy desde el área de podcast de la Filmacú. Estamos aquí en Querétaro y estoy muy contento de poder platicar sobre mi experiencia como escritor. Yo soy de San Luis Potosí, soy originario de San Luis Potosí. Llevo más de 25 años escribiendo literatura. Yo me enfoco mucho en la literatura para jóvenes y para niños, creo que es mi especialidad, o es el área de la literatura que me llamó, como que hubo un llamado y ahí me quedé y lo disfruto intensamente. Pero al mismo tiempo soy guionista de televisión, ahí sí escribo para todas las edades, adultos, niños, jóvenes. He hecho y llevo más de 25 años también escribiendo guiones de televisión. He hecho lo que se imaginen de televisión, o sea, he hecho yo desde cápsulas de cuidado para pompas de bebé hasta novelas, series policíacas de ciencia ficción. Alguna vez escribí hasta para un cómico, yo era el que hacía los chistes del stand-up, entonces era ahí como el changuito de los Simpson que está en una maquinita de escribir encadenado para él. Y yo le escribía chistes, etcétera. Entonces he pasado por una cantidad de cosas y yo les quiero compartir mi experiencia de lo que es escribir para el papel, escribir una novela, escribir un cuento, escribir un proyecto y escribir para televisión o para cine o para medios o para publicidad. Aunque es una actividad similar, que es la escritura, es muy distinto porque el entorno es un entorno literario, un entorno personal, a un entorno industrial. Realmente es diferente, pero hay ciertas cosas que son muy similares también. Entonces, bueno, primero que nada, como yo les digo, soy de San Luis Potosí. Nadie en mi familia tenía nada que ver con las artes, todos son médicos, médicos de pueblito, pero médicos al fin. Mi abuelo era médico, después de una larga y trabajosa vida en la pobreza y en la posrevolución, consiguió ser médico. Y entonces se enamoró tanto de esta profesión que él quería que todos sus hijos fueran médicos. Entonces tuvo mi abuela, ella fue la que los tuvo, 9 hijos, como se usaba en aquel tiempo, y él quería que los 9 fueran médicos. Entonces, bueno, claro, su sueño era que fuera una familia de doctores. De esos 9, la principal, la primera, digamos, es mi madre, y ella sí, no le quedó de otra que estudiar medicina, ella no quería. Según mi abuelo decía que en la medicina hay todo, es que si no te gusta a lo mejor la clínica, está la investigación, si no te gusta la investigación está el laboratorio, si no te gusta el laboratorio está atender en un hospital, si no están las urgencias, si no te gustan los vivos están los muertos, siempre hay un espacio en la medicina para algo. De esos, bueno, ya los últimos ya se escaparon, no tanto porque hay un veterinario, finalmente estudió medicina, no se escapó del todo. Entonces, bueno, yo vengo de esa familia y de ahí mi madre, bueno, conoce a mi padre, también es médico, etcétera. Entonces yo no quería estudiar medicina, la verdad. Yo no, para nada quería estudiar medicina. Yo recuerdo que cuando yo era niño, bueno, yo viví en muchas partes de la República Mexicana porque a los doctores los mueven mucho y pusieron una clínica como una maternidad en un poblado en Michoacán, se llama Zacapo, Michoacán, donde yo pasé buena parte de mi infancia. Y recuerdo que yo veía muy de cerca lo que era el dolor y la enfermedad, porque arriba era nuestra casa y abajo era la clínica. Entonces mi papá, que no les gustaba como darnos dinero ni nada, decía que no lo teníamos que ganar, nos ponía a trabajar a mi hermano y a mí en la lavandería de la clínica. Ahora que ya soy grande, yo digo, eso es explotación infantil y laboral, porque nos ponía a lavar todo lo que salía del quirófano. A 2 niños, uno que tenía 8 años y otro que tenía 11 años. Todo lo que salía del quirófano, pues que salía con sangre, etc. Entonces éramos expertos en lavar sábanas, botas con sangre, todo lo que salía después de un parto, de una operación. Y yo ahí desarrollé una fobia a la sangre. Curioso porque yo escribo sobre vampiros, es uno de mis géneros favoritos. Y yo cuando veía sangre, será que veía yo esa espuma y todo lo que salía de la lavandería, que a mí me daba muchísimo escalofrío y mareo ver tanta sangre y coágulos. Luego, a lo mejor por eso los exorcicé haciéndome escritor de vampiros, porque quería exorcizar eso de mí. Entonces, bueno, yo en un momento yo dije, yo quiero estudiar. Mi primer pasión fue los cómics, era mi primera pasión. Entonces yo dije, voy a hacer cómics. Entonces yo desde la primaria
digamos, mi acercamiento a la escritura era a través de novela gráfica, según yo. Entonces, el problema es que yo dibujo muy feo. Ese es mi gran problema. Entonces yo llegaba con mi mejor amigo y le decía, mira, aquí ya tengo, ve lo que hice, ¿no? Entonces mi mejor amigo, que se llama Miguel, pues revisaba mi libreta y decía, ay, te quedó padre tu perro jorobado. Yo decía, es Batman, no es un perro jorobado. Dice, pues ahí están las orejas de perro y la joroba, pues es la capa y la capucha. Pero yo dije, pero yo sí, o sea, sí se me ocurren buenas historias, claro. Nunca aprendí a dibujar del todo. Lo bueno es que hay muy buenos ilustradores e ilustradoras que me han acompañado en hacer libros. Entonces, bueno, después de todo eso, me di cuenta que yo quería contar historias. Ese era como mi gran sueño, contar historias. Yo en ese momento, bueno, mi gran referente era ir al cine. Entonces yo veía las películas en aquel pueblito muy apartado, donde mis papás tenían un consultorio y una cliniquita, y yo decía, yo quiero hacer eso, yo no quiero trabajar en la clínica, yo no quiero ser doctor, yo no quiero levantarme en la madrugada, en la noche, ver a la gente llorando después, preocupada, asustada. Yo quiero hacer algo que dé placer a la gente. Yo sé que son muy valiosos los doctores, pero yo quiero encontrar algo más que a mí me dé felicidad. Entonces, bueno, yo como que me lo puse en mi mente, después me fui a estudiar la preparatoria a la Ciudad de México y vi que había en aquel tiempo solo 3 escuelas de cine en todo el país. Ahora, afortunadamente existen en muchos lugares, hay muchas escuelas de cine y televisión. En aquel tiempo solo existían 3 especializadas. 2 en Ciudad de México, que era el CCC y el CUEC de la UNAM, el CCC de Gobernación y una especialidad en cine en Guadalajara. Fuera de eso no existía ninguna más. Entonces, bueno, yo me di cuenta que yo tenía que entrar a la escuela de una de las escuelas de cine y me di cuenta por la del CUEC de la UNAM, era como becado. Solamente aceptaban a 15 estudiantes cada año y te tenías que preparar porque eran 15 lugares exclusivamente. En aquel tiempo eran 600 chicos y chicas que hacían el examen y de esos 600 se quedaban solamente 15. No sé cómo está ahora porque ya se transformó, el CUEC ya se llama ENAC, que es la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, en aquel momento era el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ya está a nivel de licenciatura, yo creo que todavía es peor porque ya hay muchísimos más jóvenes que van. Y lo que decía la UNAM decía, es que esta es una escuela no podemos formar a cientos y cientos y cientos de cineastas porque no existe una industria para colocarlos a todos. Sí podemos formar enfermeras, podemos formar arquitectos, podemos formar doctores, podemos formar, porque existen lugares, espacios que los están esperando, pero no están esperando a guionistas. Realmente habían solamente 2 productoras en aquel entonces. Y yo me preparé un año, completamente un año, para hacer ese examen. Era un examen por fases. Yo le digo, bueno, ya ahorita le entiende la referencia que era los Juegos del Hambre, porque era así como los que sobreviven en una fase, entraban a la segunda fase y luego a la tercera fase, íbamos así pasando. Y entonces éramos de 600, luego quedábamos 300, de esos 300 quedamos 150 y luego así. Finalmente, la última fase era una entrevista con todos los profesores o la mayor parte de los profesores en un salón. Entonces yo recuerdo que me citaron, entonces yo dije, bueno, pues ya me toca mi entrevista. Y pues estaba yo esperando, pues yo era muy joven, tenía unos 19 años, 18 años. Entonces, recuerdo que, bueno, el que salió antes que yo, pues salió del salón llorando. Y yo dije, ay, pues ¿qué pasa? ¿Que les pegan o qué sucede allá adentro? Entonces ya entré, me llamaron, fue mi entrevista. Y entonces me empiezan a preguntar cosas aleatorias. ¿Cuál es mi director favorito? ¿Cuál es mi película favorita? ¿Cuál es mi película mexicana favorita? ¿Cuál es mi película europea favorita? Etcétera. Y yo, a todo lo que yo respondía, me lo tumbaban. O sea, pues yo decía, no, es que a mí me gusta mucho la película de Los Olvidados de Buñuel, ¿no? Que es una obra de arte y sigo defendiéndolo. Y entonces me decía un maestro, eso es una basura. ¿Cuál es tu director favorito mexicano? Yo, Arturo Ripstein. Yo lo tengo demandado. Entonces yo me di cuenta en ese momento que era, ¿qué tanto puedes defenderte? ¿Qué tanto puedes defender lo que tú crees? ¿Qué tanto puedes defender en lo que tanto te apasiona o te gusta? Entonces yo pues ya me dije, claro, por eso lo rompen, porque si no te sabes defender te sientes atacado. Entonces, bueno, yo me di cuenta cuál era la estrategia de la entrevista y yo dije, ay maestro, pues ese es su problema, yo no lo tengo demandado, no se preocupe, ni lo conozco. Entonces, bueno, yo intenté responder de tal manera y sostener todos mis puntos de vista
a pesar de mi juventud, porque obviamente no tenía muchos agujeros todavía de formación, leía muchísimo y veía muchísimo cine. Entonces en ese momento ya, bueno, me dijeron, bueno, ya, terminó tu entrevista, vámonos, ya me retiré. Y una semana después aparecía un papelito pegado con el nombre de los 15 elegidos. Recuerdo que yo fui para ese día, bueno, todos íbamos así nerviosos, y cuando veo mi nombre ahí, o sea, estaba mi nombre en esa lista de elegidos, bueno, yo así sentía que se abrían las puertas de Hollywood y me decían, Jaime, ven, mira, tienes que hacer Star Wars 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí, cómo no, ahorita voy, sí. No. Yo decía, bueno, ya la hice, porque se abren las puertas y yo dije, era una beca, además es una escuela donde pagas una cuota simbólica, como todas las escuelas de Estado, pero era de alto rendimiento. Yo tenía que estar desde la mañana hasta la noche. Entonces, en ese momento, yo pasé por muchas fases. Ahí tenemos, cuando entras a esta escuela, tú tienes que hacer fotografía, tienes que actuar, también tienes que tomar todos los papeles de una producción. Y ahí vas tú descubriendo qué es lo que te gusta. Tú produces, tú actúas, tú haces sonido, tú haces fotografía fija, cámara, iluminación, producción, dirección, haces todo. Y de ese todo haces edición, musicalización, sonido directo, absolutamente todos los elementos que se forman dentro de una producción audiovisual. Y en ese momento, bueno, todos queremos, claro, ser directores en un principio, ¿no? Porque todos queremos ser autores, somos directores, creadores. Y ya conforme va pasando el tiempo, bueno, te vas dando cuenta qué es lo que te apasiona, te gusta. Y entonces yo me di cuenta que a mí lo que me adoraba, que era mi primera pasión, era contar historias. Y yo dije, me di cuenta que el guión me gustaba muchísimo, el guión. Yo con los actores realmente me peleaba mucho porque yo sentía que no me entendían, claro. Yo tenía muy pocas estrategias para dirigir actores. Tienes que entender muy bien, debes de ser muy buen director, hay distintos tipos de directores, pero es como una co-creación. Hay un guión, pero tú tienes que trabajar con un creador, que es un actor o una actriz, y con ese creador de alguna manera formar un papel, un personaje y crearlo a cámara, pero al mismo tiempo tienes que dirigir, tienes que ver lo de la luz, tienes que ver absolutamente todo. Y de eso yo me enamoré mucho del guión. Hay una cosa que un maestro nos dijo y yo no lo entendía en ese momento, después lo entendí, nos dijo, miren, ustedes escriben en su casa un cuento, escriben en su casa en una libreta una historia, pero cuando ustedes escriben para algo audiovisual, imagínense que su teclado, o en aquel tiempo su máquina de escribir, está conectada a una calculadora. Cada palabra que ustedes van poniendo en un guión es una suma de dinero. Cada palabra es dinero, 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 dinero. Entonces van haciendo, cuando el productor agarra su guión y empieza a revisar su guión, no ve solamente la historia, él empieza a sumar cuánto cuesta la historia, cuánto cuesta esta línea, cuánto cuesta este efecto especial, cuánto cuesta cada una de las cosas. Ustedes no lo conocen porque ustedes solamente piensan en la historia, pero para que esa historia sea de alguna manera real, se tiene que producir. Eso es la diferencia entre crear una historia en papel y crear una historia para producir audiovisualmente. Entonces recuerdo que hay, por ejemplo, un ejemplo así muy básico. Por ejemplo, uno puede escribir así, no, estoy inspirado, voy a escribir una historia muy sencilla, es mi película, pero abre con esta escena. Es un señor que acaba de perder el gran amor de su vida, está muy triste, sale de noche de su casa con un perrito, se sienta en un parque aquí de Querétaro, en una placita de estas preciosas que tiene Querétaro. En la noche ve la luna, recuerda el gran amor de su vida, empieza a llover, toda la gente corre y él se queda en el banquito abrazando a su perro. Ya. ¿Cuántos son? Pues seguramente 3 renglones, ¿no? 5 renglones, es un parrafito. Ese parrafito, dice el productor, muy bien, a ver, un señor, primero, bueno, al actor tenemos que contratar a un actor. Si hay que contratar a un actor, también hay que pagar a la gente de la ANDA, a un representante de la ANDA, porque son sindicalizados. Tienes que checar, en la noche es llamado nocturno. Cuando es llamado nocturno, pues los sueldos crecen. Tienes que pagarles a todos los de producción
llamado nocturno, que es más caro que el llamado diurno. Dice, el señor sale, un perro, pum, se le enciende así la alarma en la oficina del productor. Dice, un perro, eso necesitamos primero el permiso de la Asociación Protectora de Animales, nos tienes que dar un sello, porque todas las películas donde salen animales reales tienen que tener que fueron libres de crueldad. Normalmente va un supervisor o una supervisora a revisar todas las escenas que se graban, así sea que nada más sacas a un perrito o sale un gatito o lo que sea. Yo sabía que aquí espantaban. Bueno, ya regresé, se me fue, es que estaba la pila, ya estaba parpadeando. Entonces, bueno, revisan eso. Bueno, ahí estoy. Normalmente cuando salen animales es igual que cuando contratas niños en una producción. No se pueden contratar por determinadas horas. Un niño no puede, sale un niñito en un programa de televisión, en un canal, en una película, en un anuncio, no puede trabajar más de tantas horas seguidas. Normalmente pues son 2 o mucho. Por eso contratan tanto a los gemelos, porque se cansan unos y entra el otro y es el mismo seguramente. Entonces por eso tienen normalmente, yo me acuerdo en una producción que trabajé, donde había una perrita, pero realmente eran 4 perritas y cada perrita sabía hacer algo. Una obedecía, una se acostaba, pero ya en pantalla tú veías que era una perrita hiperinteligente, pero no, eran 4. Y de hecho tenía su propio camper, los 4 perritos, y tenían su peinador, y tenían un asistente, y tenían todo. Yo dije, la otra vida quiero ser perrito de producción, porque realmente se la pasaban muy bien. Y entonces, bueno, estábamos en este ejemplo. Entonces, en este ejemplo dice, bueno, sale a pasear su perrito. Bueno, necesitamos un perro entrenado, porque si agarramos un perro, el perro de mi casa, se va a asustar con la gente, se va a asustar con la iluminación, se va a asustar con todo, el perrito se va a estresar y no va a saber ni siquiera, se va a asustar con el actor, no se va a querer ir. Entonces debe ser un perrito entrenado que sepa trabajar, obedecer órdenes al entrenador que le dice, tú ponte, tú párate, no te asustes con la lluvia. Entonces el perrito sabe, o pueden ser 2 perros, cada uno entrenado en algo distinto, todo para esa secuencia. Y luego dice, otro foco rojo, empieza a llover. Dice, esto, o sea, crear lluvia, si no te toca la lluvia, normalmente todo lo tienes que controlar en el set. Una escenita así dure segundos. Normalmente son muchas horas montando la luz, la iluminación, porque las cámaras pues no tienen la sensibilidad del ojo, tienen diferentes sensibilidades. Si es filme, ya casi no se usa, o la cámara digital. Entonces tienes que iluminar. De tal manera, por ejemplo, si yo hago una escena que sucede en este momento, yo debo mantener la misma luz que está ahorita durante unas 4 o 5 horas, que es lo que voy a tardar yo en hacer una toma, luego una toma de alguien atrás y otra toma de mí, otra toma por atrás, etcétera. Para mantener esa misma luz que va a cambiar en 10 minutos, yo necesito cubrir por afuera, montar unas luces hacia atrás y hacer que sea aparentemente la luz del cielo nublado. Hacemos una primera toma donde se ve el cielo nublado, hay un arco iris muy bonito, y después ya la cubrimos y hacemos todo para mantener la misma luz durante horas y horas de trabajo. Entonces, por ejemplo, tienen que iluminar el jardín especial con luces especiales, tienen que contratar a un camión, y ese camioncito son unos camiones especiales que son una pipa de agua. Y con esa pipa hacen el efecto especial. Tienen que saber iluminar muy bien porque puedes desperdiciar una pipa de agua completa y nunca se va a ver la luz de las gotas. Entonces tienes que saberla iluminar. Todo eso es en ese párrafo. Ahora imagínense que quieres hacer una superproducción. Ese fue mi error. Digamos, bueno, así fue como yo empecé. Porque al final de la carrera, yo estudié la carrera, son 4 años de carrera y un último año en aquel momento era de tesis. La tesis era que tú tenías que hacer una película, un mediometraje. Entonces, en filme, como se usaba antes, no en cámara digital, se revelaba, etcétera. Entonces, yo escribí una historia que yo tenía en mi cabeza desde mucho tiempo atrás, que era un homenaje a Julio Verne. Era una película, bueno, eran unos científicos que salía una lata del fondo del mar y en esa lata venía un mensaje. Y era un mensaje que tenía que ir alguien a una biblioteca Roma, y dentro de esa biblioteca de Roma había un libro que estaba prohibido, que era de una anticiencia, que contaba un secreto.
El gran secreto que contaba era que la Tierra y todos los planetas en realidad no eran, bueno, nosotros les llamamos planetas, pero eran otra cosa. Eran unos huevos cósmicos gigantescos y todos los seres humanos y todas las criaturas que vivimos en la Tierra realmente somos bacterias adheridas a un cascarón. Están girando alrededor del Sol, claro, porque el Sol es una fuente de calor y estamos en una empolladora cósmica. Todo eso a mí se me ocurrió cuando estaba como en cuarto de primaria porque tenía una mente muy loca. Y ya de grande yo fui armando todos estos elementos para construir. Entonces unos dicen, no es cierto, están locos, etcétera. Entonces tienen que bajar porque ya se fue una expedición, están habiendo terremotos constantemente y entonces lo que sucede es que las placas tectónicas se están separando porque en el núcleo vive una criatura. Esa criatura está por nacer, lleva millones de años empollando, miles de millones, y entonces se va a romper y va a salir. Entonces ellos quieren llegar a una fisura y con esa fisura hacer una especie de inyección cálcica para detener el nacimiento de esta criatura por lo menos otro milloncito de años más. Entonces, bueno, todo esto, bueno, yo lo escribí feliz de la vida, o sea, todo este ejemplo del pobre señor que va con su perrito, bueno, pues yo necesitaba 10 millones de perritos, lluvias, o sea, yo me serví así con la cuchara grande porque según yo lo podía hacer. Entonces recuerdo que llegué con el maestro, ya le enseñé, le dije, maestro, mire, aquí está mi tesis, ¿no? Esto es lo que quiero filmar. Tenía que tener la firma, obviamente, del director, escuela de cine, y entonces el director pues empezó a revisar, agarró un lapicero rojo y empezó a tachar una palabra, luego un renglón, luego un párrafo, luego páginas completas, así, ¿no? Yo le decía, maestro, pero no le gusta mi historia. Dijo, está muy chistosita. Dije, maestro, si está tan chistosita, ¿por qué me tacha? Dijo, porque estoy quitando lo que sé que no eres capaz de pagar. A menos que seas el hijo de Slim y no me lo hayas dicho, esto es imposible de producir. Yo le dije, a ver, me dice, a ver, tienes aquí locaciones en Roma. ¿Cómo te vas a ir a Roma? O sea, ¿te vas a ir a Roma? No, maestro, pues voy a usar yo ahí me voy a la papelería y voy a hacer unas maquetas. Y ahí pues voy a recortar ahí como que se vea como el Palacio de San Angelo o todo, así que se vea, o el Vaticano al fondo, y entonces ahí con un truco de espejos, etcétera, y lo voy a hacer en maquetas. Me dijo, a ver, Jaime, no, esas maquetas que tú ves que se usan en el cine, sí existen, son maquetas de cine especializadas que luego se digitalizan y se procesan, pero para empezar la maqueta. Esas maquetas llegan a costar hasta $100,000 la maqueta. Y no son maquetas así, son maquetas de la mitad de una habitación, porque están a detalle. Son planetas, son castillos, pero están hechos a detalle. Y esas son maquetas que hay incluso, bueno, puedes hacer como, depende de la toma, esa misma maqueta se reproduce en varios tamaños. Puede ser gigantesca, puede ser pequeñita, depende de lo que va a proceder. Pero lo que tú haces, tú tienes un monstruo que abajo está, abajo del mar, los personajes se encuentran en un monstruo. ¿De dónde vas a sacar el monstruo? Yo, pues voy a disfrazar a mi hermanito con un peluche o así, ¿no? Entonces me decía, a ver, si tú sacas a tu hermanito con peluche, se va a ver a tu hermanito disfrazado con peluche, no se va a ver como el monstruo que tú quieres. Tú tienes de referencia seguramente todas las películas de Hollywood, y un maquillista profesional cuesta $4,000 la hora. Un profesional, de los que trabajan así con las superproducciones, eso te cuesta un maquillista profesional y vas a ver la criatura que tú quieras. Pero si tú agarras a tu hermanito y le echas peluche de la parisina, pues se va a ver a tu hermanito con peluche de la parisina. El chiste es que no me dejó para nada. Me dijo, mira, Jaime, tú sabes, aquí te prestamos todo. O sea, te prestamos el equipito que tenemos, las luces, etcétera. La producción la pones tú. ¿Sabes cuánto cuesta hacer una película normal, así, sencillita en México? Una película así, sin efectos especiales, sin grandes estrellas, así una película solamente como yo les conté, con un señor que va en el parque, hizo una pequeña historia que no hay efectos especiales. Normalmente una película cuesta alrededor de así lo más barato en México, entre 800,000 y $1,000,000, lo más barato. O sea, estamos hablando de unos 16, ahorita ya más, devaluados 18 millones de pesos. Eso cuesta hacer una película en México. En Hollywood es nada, $1,000,000 se lo gastan en cacahuates en un fin de semana sin problema.
Pero para nosotros alguien necesita juntar 18 millones de pesos porque eso cuesta hacer una película barata, barata en México. Porque tú tienes, para empezar, tú no puedes usar la luz de los lugares a los que vas, tú tienes que rentar una planta de luz porque son luces especiales. Rentar una planta de luz te va a costar alrededor de 200,000 diarios de renta. Son plantas especiales que tú las rentas para llevarlos a todos los lugares donde tú tienes que hacer, tú tienes que rentar un foro, tienes que rentar, todo cuesta. Recuerden lo que yo dije, que era, cada palabra está unida a una sumadora. Cuesta dinero, cuesta dinero, cuesta dinero. Y entonces dijo, y lo que tú me presentas son 10 veces más lo que cuesta una película. Si una película cuesta $1 millón, pon tú, esta cuesta 30 millones de dólares, o sea, 180 millones de pesos. Si tú me dices que tienes ese dinero, yo te autorizo. Yo, maestro, tengo 12,000 pesos guardados en el banco para toda la producción, era todo mi presupuesto. Entonces el maestro obviamente me dijo, no, pues no te voy a autorizar. Y entonces en ese momento pues me canceló, no me autorizó, y ya tuve que empezar en otra película que eran 2 actores, en una recámara, era como una obra de teatro, así de, ay sí, la Tierra crees que será un huevo, quién sabe, fin, ya, ¿no? Así, todo así resumido porque no había producción, pero bueno, trataba de otras cosas. Claro, me metí en otro problema porque además yo dije, bueno, porque eran sueños, era una pareja que había dormido juntos, esta pareja durante 50 años, tanto que hubo un momento que ella entraba a los sueños de él y él entraba a los sueños de ella. Y los sueños eran dibujos animados. Claro, yo me metí en un problemón gigante porque yo dije, pues son dibujos, claro, tienes que hacer mínimo 12 dibujos por segundo para darle ilusión de la animación, entre 8 y 12 segundos, dibujos por segundo. Y yo tenía minutos y minutos, pero bueno, fue otro problema, pero conseguí titularme finalmente. El problema es, bueno, de aquí salí de la carrera. Obviamente no me fui a hacer Star Wars 5, 6, 7, 8, 9 y 10, sino que me fui a de asistente de una telenovela en TV Azteca. Dije, pues es mi primer trabajo, tengo que aceptar lo que sea, pero ya entré a la industria, que era como mi gran objetivo. ¿Qué hace el asistente? El asistente en una telenovela pues sirve cafés y saca copias. Dije, bueno, está bien, por algo tengo que empezar. Yo iba ahí, pues me peleaba con todos los demás asistentes porque es un peleadero ahí por tiempos, siempre nos tenían encima los tiempos. Tenemos que acabar tantos minutos de producción, tenemos que grabar tantos minutos, se nos va a ir la locación, se nos va a ir la luz y siempre estamos contra el tiempo. Pero esa novela me acuerdo que una vez nos juntó el productor a todos en uno de los foros y nos dijo, bueno, esta novela ya checamos rating, no la ve ni su abuelita. Por lo tanto, se va a acabar. Y todos así, pero estaba hecha para 150 episodios y la recortaron a 40. Pero lo típico, pues la mala se cae de las escaleras, la buena recupera la memoria, se casan, fin, ya, todo. Digo, todas las novelas pueden así ser tan rápidas. Y nos corrieron y recuerdo que, bueno, cuando ya dije, mientras estaba yo buscando un nuevo trabajo, vi una convocatoria de novela. Era una editorial española que habría filiales en Latinoamérica que se llama SM y era una novela, tenían 2 categorías, para niños, que se llama Barco de Vapor la colección, y Gran Angular, que era para jóvenes. Entonces yo recordé en ese momento, dije, esa historia, mi historia toda tachoneada del maestro, esto puede convertirse en una novela. Porque yo no necesito sumar dinero, yo no necesito pagar $4,000 a un maquillista, $100,000 a un maquetador o maquetista para que me haga algo, porque yo tengo la palabra. Y en la literatura esa es la magia. Yo con la palabra creo mundos, yo con la palabra creo lo que yo quiera, evoco lo que sea, todo se forma en la mente del lector o la lectora, con la palabra. Antes del cine existía la palabra y la palabra siempre es la fuente de todo. Entonces yo había estudiado también el diplomado de escritura en la SOGEM y entonces lo que hice fue adaptarlo, fue agarrar mi guión y convertirlo en una novela juvenil. Yo me di cuenta, dije, bueno, esto puede encajar muy bien con la novela juvenil porque es un homenaje también a Julio Verne.
a 20,000 leguas de viaje submarino. O sea, hay muchos elementos que podrían como encadenarse, obviamente con mi humor, con otro tipo de características, con una ciencia ficción un poco más moderna, y al mismo tiempo hacer como un homenaje a las grandes novelas de aventuras. Lo escribí, lo pasé y lo mandé, y con la buena suerte que tuve, que ganó el primer lugar. Entonces me hablan y me dicen que había ganado el primer lugar. Yo en ese momento, bueno, pues no lo podía creer, y se me abrió una puerta. En ese momento yo me di cuenta que para contar historias no necesitas 18 millones ni 180 millones. Pues hay muchas maneras de contar una historia. Las historias se cuentan con papel, las historias se cuentan con pantalla, las historias se cuentan con producción, las historias se cuentan de a pocos lectores, las historias se cuentan, hay miles o por lo menos decenas hay miles de historias y decenas de vías para poder llegar y contar las historias. Entonces a partir de ahí como que me di cuenta que eran mis dos vías para trabajar. Yo podía hacer libros, todo lo que a mí me frustraba como guionista, en mis libros tenía total libertad de crear. Entonces a partir de ahí yo llevo, como les comentaba desde un inicio, 25 años escribiendo, contando historias de muchas maneras. En papeles ya tengo alrededor de 34 libros escritos, desde libros muy chiquititos para niños a sagas completas de literatura juvenil, que son sagas más grandes, y he hecho muchísimos guiones de televisión. Normalmente, y yo siempre le digo, bueno, para aterrizar y el tiempo, contarles exactamente cuáles son los procesos distintos de trabajar en tu historia y trabajar en un guión. Cuando trabajas en un guión, lo principal que debe entender quien trabaja haciendo guiones es que tu trabajo es un trabajo grupal. Tú trabajas en una cadena que es un grupo. Cuando tú te sientas de esa gente que se queda a ver todos los títulos de una película, por ejemplo, son alrededor de 200 a 400 personas que intervienen en una película, en un proyecto. Y tú eres uno de esos 400. Hay desde la gente que se dedica a producir, a la gente que barre el foro, a los choferes, a los decoradores, a los maquillistas, a los asistentes, a los que cargan, a los actores, a los asistentes, a todos los demás. Es un ejército. Pueden ser de 200 a 400 personas. El guionista es parte de esa cadena, digamos, esa cadenita de yo le llamo cadena de creadores y operadores. Hay gente que se dedica a crear y gente que se dedica a gestionar, como los productores, por ejemplo, y obviamente los directores, los fotógrafos. Ellos son creativos, los actores, las actrices. Pero eres tú parte de esa cadena, por lo tanto tienes que recibir órdenes. Es lo primero que vas a hacer cuando eres guionista. Cuando yo escribo mis historias, nadie me ordena qué hacer. Cuando soy guionista, yo recibo órdenes de todos y tengo que cumplirlas, porque es parte del proyecto. Yo recibo órdenes y debo de poner mi mejor talento en hacerlo lo mejor posible. Normalmente tienes que cumplir esto, es como, yo les llamo obreros de la palabra. Hay que tener como humildad porque es como obrero de la palabra y debes de trabajar. Yo creo que lo más cercano a un artista o a un autor en el mundo de los guionistas es el escritor de cine. Tal vez el escritor de cine sí, un guión de cine tiene un valor literario. Hay guiones literarios que son muy cercanos, por ejemplo, a una obra artística. Y eso sí, yo creo que totalmente puede equivalerse a un creador literario, un guionista de cine, de cierto tipo de cine. Si eres de televisión, rara vez podría yo decir que eres artista, pero eres un creador de la palabra. Más o menos les voy a explicar cómo funciona cuando tú trabajas en un equipo de producción. Yo he estado en series de televisión, desde series que son 10 capítulos hasta series que son 130 capítulos. Entonces, lo normal es que tú trabajas en equipo. ¿Quién escribe 130 capítulos? Es muy difícil, cada capítulo tiene unos 45 a 50 páginas cada capítulo. Son capítulos de 1 hora en pantalla. Normalmente una página equivale a 1 minuto. Tú dialogas y escribes y eso se produce y equivale a 1 minuto, entonces debe tener casi 60 páginas, entre 45 y 50 páginas, depende de qué tan dialogado está. Normalmente son equipos de producción,
Uno son equipos de 4 a 8 personas, los equipos de trabajo en los que yo he trabajado. Está uno que es el jefe o la jefa de escritores. Se llama head writer, eso lo tomamos de Estados Unidos obviamente, pero en español es jefe de escritores y es quien supervisa todo el proyecto de escritores. Luego están los escritores en sí. Hay algunos que se llaman escaletistas y otros que se llaman dialoguistas, que se especializan en diálogos. Hay otros, por ejemplo, que dicen, yo solamente soy dialoguista. Yo conozco colegas que solamente hacen diálogos. A mí no me pongas a hacer otra cosa, pero entonces tú le entregas el resumen de, mira, esta es la escena, y ellos la dialogan. Saben dialogar, saben dar tono, colorido, dialogar muy bien, captan muy bien, tienen muy buen oído y son excelentes dialoguistas. Otros se llaman escaletistas. El escaletista, como es un trabajo de producción que todos los días tenemos que escribir, he estado yo en proyectos que al día teníamos que hacer 1 hora de pantalla, o sea, 50 páginas. Y a veces escribíamos 2 horas de pantalla. O sea, todos los días el equipo de escritores teníamos que hacer 100 páginas. ¿Cómo puedes hacer 100 páginas con un mínimo de calidad? O sea, escribir 100 páginas diario. Con tantos cerebros necesitas a alguien que organice todos esos cerebros. Entonces lo que hacíamos era repartirnos personajes. Yo, por ejemplo, me tocaban los villanos, lo cual yo agradecía porque eran los más divertidos. O sea, ponme a los villanos porque me voy a divertir haciéndolos. Los protagonistas son muy tontos, son muy aburridos, se la van a pasar bien hasta el final, pero mientras los villanos se la van a pasar muy bien. Entonces, cada uno éramos especialistas en ciertos personajes. Entonces, lo que se hacía era una jefa de escritores, era nuestra jefa. Y entonces nos organizamos y teníamos que ir, unos escaleteamos. Lo que tienes que hacer, por ejemplo, cuando trabajas en televisión, tú tienes que armar la estructura como si fuera una especie de plano, como un plano arquitectónico, para que soporte tu historia. 20 capítulos, 30 capítulos, 150 capítulos, tienes que armar lo que se llaman los arcos. Se llaman arcos dramáticos, que son los soportales donde se va a sostener y montar la historia. Sobre estos arcos vamos construyendo cómo empieza el personaje, cómo termina el personaje, cuál es la psicología del personaje. Hay un cuarto que se llama el cuarto de escritores, o war room, también el cuarto de guerra, que es donde está el cerebro de la historia. Y normalmente lo que nos reunimos, hay diferentes modos de hacer, por ejemplo, una serie de televisión o una película o algo así. Puede ser una adaptación, que ya no lo den. En México se llama tropicalizar. Entonces te mandan una producción japonesa que compró la televisora y entonces te dicen, a ver, tropicalízalo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es ponerla a nuestra ideología y cambiarlo hasta cuando te dicen, es totalmente original, créanlo ustedes, solo tenemos una pequeña idea y sobre esa idea ustedes pueden crear lo que quieran. Entonces a partir de ahí nosotros ya hacemos, vamos a hablar de una cuestión política o compran una historia o compran un libro, o compran una bioserie y a partir de ahí vamos organizando. Los escritores hacemos algo que se llama la Biblia de la televisión. La Biblia de la televisión es cada programa que ustedes ven en la televisión o prenden Netflix, cada programa atrás hay algo que tiene una cosa que se llama la Biblia. Y la Biblia es exactamente qué es ese programa, cuáles son los personajes, cuál es la psicología de los personajes, hay una ficha de cada uno de los personajes y todo lo que sucede con cada personaje o con cada episodio o secretos de los personajes está sustentado en lo que se llama la Biblia televisiva de cada uno. Puede ser de concurso, puede ser un reality show, puede ser una televisión, puede ser policíaco. Normalmente en televisión se usan mucho los géneros y los subgéneros, porque tienen estructuras muy bien establecidas, entonces puedes tú trabajar y puedes saber que puedes hacer 50 horas, 20 horas, 30 horas en una estructura policíaca. El melodrama puedes estirarlo hasta lo indecible y hasta lo indecente, digo yo, porque el melodrama se puede estirar y estirar y estirar y estirar. Hay géneros más complicados, o sea, si quieres manejar pieza es mucho más difícil de trabajar. El terror está súper desgastado, realmente tienes que irlo… como son elementos muy básicos que les han dado tantas vueltas, está tan desgastado que cada determinados años se empieza a renovar. Por ejemplo, lo que se usa de algunos años para atrás, hacia adelante, es el terror tecnológico. Siempre es el elemento de la otredad y de lo terrorífico, que es lo otro, lo amenazante. A veces era desde demonios, fantasmas, etcétera. Ahora es esto, la tecnología,
¿Qué hay aquí, no? O cómo la tecnología, que nosotros es una herramienta, y de pronto la herramienta nos empieza a dominar a nosotros. Entonces ahí empezó a abrir el terror una vertiente, ¿no? Y empezó a explorar. Entonces por eso se usa muchísimo todo lo que es esta tecnología. Entonces normalmente, y luego hay unas que se llaman franquicias. Cuando se compra una televisora, compra una franquicia, por ejemplo, de un reality de comida, se la compra a una empresa que está en Holanda, que se dedica a vender franquicias de televisión, que son muy, muy exitosos. En Del Monde, que vende, por ejemplo, reality shows, y te vende la Biblia. ¿Qué es eso? Te dice, estas son las reglas de operación, así son, estos son los jueces, así se hacen los concursos, así debe ser cada programa, y como si compras una franquicia de Kentucky Fried Chicken, o sea, tienes que hacerla como ellos dicen, con la variación a la mejor de la identidad de tu país. Todo esto está, obviamente, cuando tú trabajas en televisión, yo entrego los guiones y yo no sé cómo se van a interpretar. El guión que yo hago va a pasar por los ojos de un director, va a pasar por los ojos de un productor, va a pasar por ejecutivos de la televisora, va a pasar por un actor, va a pasar por una actriz, va a pasar por un musicalizador, por un director de cámara, va a pasar por un postproductor, quien postproduce y edita eso, y cada uno de ellos va a cambiar, va a hacer un cambio. Algún maestro decía que luego escribir, como por ejemplo para medios, es como los 20 cocineros y una sopa. Es como el primer cocinero hace una sopa y se la pasa al segundo cocinero que dice, le falta sal, le pasa a un tercer cocinero que dice, yo le pongo verduras, al cuarto que le dice, no, yo se las quito y le pongo y al final quién sabe qué salió, ¿no? Porque ya tanta gente metió mano. Para eso existe en televisión algo que se llama los showrunners, justo para eso. Un showrunner es alguien que va a cuidar desde el origen de la idea hasta la postproducción. Él se va a encargar de dar la visión. Entonces es lo más cercano a un autor que tenemos, porque muchos son guionistas, pero también son productores. Ellos saben muy bien, deben de acompañar el producto desde que era un renglón en un pizarrón hasta que es ya es el estreno y es un capítulo filmado. Entonces ellos se dedican a hacer, ya me di cuenta que ya estoy sobre el tiempo. Entonces, bueno, ese es, rápidamente para ir cerrando mi tema, es el escribir yo no puedo decir qué es mejor o qué es peor para escribir, por ejemplo, para televisión, para cine, o escribir mis propios libros. Obviamente la libertad que yo tengo en mis propios libros es increíble, y siempre por eso yo nunca voy a cerrar de escribir literatura, porque ahí tengo la libertad que yo no tengo a la mejor por la producción que te va poniendo Corsé. Además, México, que tú sabes que no puedes producir cosas que son muy caras. Hay, por ejemplo, géneros que por sí mismos son muy caros de producir. Fantasía, ciencia ficción, etcétera, histórico, es muy caro producirlo. Por lo tanto, yo siempre tengo a la mano la literatura, porque la literatura para mí es libertad. Pero también trabajar en equipo, trabajar con amigos, trabajar con un grupo de trabajo es enriquecedor y te va dando oficio. Tú tienes que escribir siempre cuando eres guionista, no importa si estás o no inspirado, no importa si en ese momento te duele la cabeza, tú tienes que entregar y te dan una hora de entrega y tienes que mandarle las escenas, las escaletas, lo que te tocó hacer en ese equipo de trabajo y ser lo suficientemente humilde y trabajar con otros creadores. Eso a mí me ha enriquecido muchísimo y también me ha ayudado como a saber estructurar mis historias. Es muy importante cuando te dedicas a escribir literatura, tanto qué quieres contar a cómo lo quieres contar. Creo que esa es una gran clave, que eso daría para toda otra charla, que es que, por ejemplo, cuando yo doy talleres o doy alguna clase, vienen muchos jóvenes escritores, escritoras, que tienen una idea muy buena, una gran idea, pero no saben cómo contar, o sea, creen que con poner la idea ya la hicieron, ya está hecho. Y solamente es el principio. Hay que aprender cómo contar la historia. A veces las historias no son tan originales, pero la forma en cómo están contadas, eso es lo brillante. Entonces tienes que, obviamente, o eso es con mucho tiempo para ir desarrollando todas esas capacidades y técnicas. Entonces, bueno, si me están escuchando, alguien que esté estudiando comunicación, alguien que quiera ser escritor o escritora o que quiera dedicarse a producción, yo les puedo decir que por lo menos de alguien que se escapó de la medicina, fui inmensamente feliz y soy inmensamente feliz contando historias.
Muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias. No sé si ya queda tiempo o ya no para preguntas, si no, si hay preguntas, con todo gusto, y si no, vamos a ir cerrando. Ya vamos cerrando, muy bien, pues muchísimas gracias. Soy Jaime Alfonso Sandoval y un placer, un gusto estar aquí en la Filmacú en Querétaro.